Juan Carlos, pues preguntarte, tú que tienes esta sensibilidad más a flor de piel en el día a día, con diferentes tipos de proyectos relacionados a la energía y a diferentes fuentes de energía, preguntarte sobre el estado actual en la optimización de operaciones. ¿Esto es posible? ¿Sí? ¿No? Por favor, ¿cuáles son tus primeras impresiones en este sentido? Adelante. Gracias, Alejandro. Pues estamos viviendo un momento único en el mercado. Básicamente, estamos en el sector energético, particularmente en el solar. Tenemos una gran oportunidad y esta oportunidad se debe a la tendencia de crecimiento que hemos tenido en los últimos 3 años. Particularmente el crecimiento que tuvimos del 2019 al 2020 fue del 50%, del 2020 al 21 del 21%. Y aún con la pandemia, aún con todos los temas de incertidumbre por el tema de la regulación, sin embargo, tuvimos crecimiento y se proyecta que vamos a crecer un 25-30% en este 2022. Hay muchas empresas que están utilizando esta tecnología, que han visto que funciona, y hay otros que quieren seguir el ejemplo de que están buscando estas alternativas para ser más competitivos. Y hoy hay una mayor aceptación para este tipo de proyectos, para hacer una evaluación y revisión en esta búsqueda de competitividad. Derivado de este crecimiento que se ve en el mercado, hay una oferta excesiva de empresas que venden equipos, paneles, y hay también una gran oferta de empresas instaladoras. Y se está presentando un fenómeno que se llama en economía simetría de la información, en el cual una de las partes tiene más información y se vuelve un mercado ineficiente. Y la razón es porque los instaladores son los únicos que saben realmente cómo hacen las instalaciones. Y en el proceso de construcción, la calidad de los componentes, y en la mayoría de los casos, las empresas que son los beneficiarios, bueno, los que son los que se quedan con los equipos, no conocen a conciencia estos equipos y su única referencia para la toma de decisiones es simplemente el precio. En otras palabras, los usuarios finales no cuentan con información suficiente para evaluar de forma correcta a los proyectos, y como consecuencia están llevando a cabo proyectos que no están dando el rendimiento esperado. Entonces, para el tema de optimización en el proceso y reducción del riesgo, el enfoque de encontrar una solución es que a las empresas se le incluya la información suficiente para que en el momento de hacer la evaluación contemplen todos estos aspectos al momento de evaluar los proyectos de ahorro de energía. Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias por esta introducción. Y sí, es una industria, por lo que introduces, que todavía no, hay muchas innovaciones, mucha tecnología todavía no es tan bien asimilada por parte de los usuarios, y por tanto la mayor información que se comparta pues es esencial para la mejor toma de decisión. Muchas gracias por esta introducción. Ahora, pues, darle la palabra a Enrique. ¿Cuál es tu visión, Enrique, en este sentido sobre la optimización de operaciones en el sector de la industria donde te encuentras? ¿Esto es factible o no? Adelante. Desde luego que es factible. Lamentablemente debemos reconocer que antes de la modificación de la ley de hidrocarburos publicada en el diario oficial del 4 de mayo del 21, había un gran desorden en el mercado de hidrocarburos. No solo había importadores legales, sino también los ilegales o guachicoleros fiscales que cruzaban los combustibles sin el pago del IEPS. Independientemente de la legalidad, se saturaron las vías férreas de todo el país, inundándolas con carrostanques con almacenamiento que no estaba permitido o que no tenían permiso. Después de esta modificación hubo una intervención del gobierno regulando las terminales y prácticamente acabaron con la importación de combustible en carrostanques. Esto se volvió también a estrangular todavía más cuando esta inspección pasó a ser a los puertos, y en términos generales cerraron varias terminales, dejando prácticamente el mercado con pocas terminales operativas, con una adicional regulación al transporte. Eso también trajo como consecuencia que haya hoy por hoy una falta de equipos para poder operar en forma eficiente. Por otro lado, en este año con la guerra de Ucrania y el aumento de los precios de los combustibles, tenemos una situación nueva, que es el subsidio a los combustibles, o prácticamente ya no se cobra IEPS, lo que hizo también que desapareciera el mercado ilegal que había en el 21. Los importadores ilegales ya no ven ningún incentivo a traer mercancía,
Entonces prácticamente esa oferta desapareció en el mercado y lo que quedó pues, son los importadores legales y el mismo gobierno. Lamentablemente la importación legal tiene que utilizar ese impuesto que está subsidiado a través de hacer declaraciones y luego recuperarlo. En otras palabras, tendrías que perder dinero y después, si el gobierno te da el regreso, el subsidio, podrás tener la utilidad. Eso prácticamente está haciendo que haya escasez de producto en el mercado y la operación se vuelve totalmente ineficiente. O sea, tenemos dos posibles compradores o dos posibles proveedores. El nacional, que es Pemex, que tienes que ir con una unidad de FZ debidamente aprobada por el gobierno y debidamente aprobada por las instalaciones de Pemex a cargar, o bien depender de la importación, que también requiere de transporte especializado, y en ambos casos hay falta del mismo. Por lo tanto, el mercado está sufriendo experimentando una falta de combustibles, no debido a la falta en sí del combustible, sino a la falta de un sistema operativo eficiente. Muy bien, Enrique, pues Gracias. muchas gracias por esta introducción tan interesante sobre el tema de hidrocarburos. Explica parte de la falta de hoy en día todavía un vital digamos, recurso, ¿no?, para la operación de diferentes industrias y por supuesto de usuarios finales. Pues bueno, muchas gracias y bueno, vayamos entonces a contrastar este punto de vista con un líder de recursos humanos, al final del día, quien hace posible las organizaciones, como bien lo sabemos, sí, son de pronto los fierros, ¿no?, los activos, pero a ver, el capital humano si no está, pues puede dar al traste de muchas de las iniciativas. Pero bueno, qué mejor que Roberto nos puedas contar cuál es tu perspectiva en ese sentido. Además, tú estás en una industria pues, relacionada a fuente de energía eólica, entre otras. Entonces, será muy interesante conocer tu opinión. Adelante, Roberto. Gracias, Alejandro. Pues bueno, desde el punto de vista de la eólica hoy, a diferencia de la solar que tiene la posibilidad de hacerlo todavía de manera individual, nosotros no podemos vender la energía así, la tenemos que vender a través de CFE y hay dos retos que estamos teniendo fuertes. Hoy, primero, que durante los últimos 2 años hubo una incertidumbre acerca de la continuidad de este tipo de negocios dentro del país. Y la segunda es que hoy la red ya no aguanta o ya no soporta los puntos de conexión y no se está construyendo una red nueva que permita desarrollar mucho más estos proyectos, ¿no? Independientemente de si se dan o no se dan los permisos para la explotación de esta energía, ¿no? Es desde el punto de vista regulatorio lo que estamos viviendo aquí en México. A nivel Latinoamérica también hay incertidumbre en cuanto al desarrollo de estos proyectos, sobre todo en países emergentes, ¿no? Hay un muy buen desarrollo en Brasil, hay un muy buen comienzo de desarrollo de mercado en lo que es Colombia. Colombia está siguiendo el modelo que se siguió hace algunos años aquí en México de subastas. Eso está acelerando el proceso de implementación de parques eólicos en Colombia, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de recursos humanos, hoy el reto que tenemos es la lucha por el talento. Hoy el talento se ha desarrollado muy bien en la región. Empezamos a tener muy buenos técnicos con muy buen nivel de conocimiento acerca de los equipos, diferentes tecnologías, y se empiezan a especializar en ciertas cosas: mecánica, mecatrónica, hidráulica, eléctrica, en fin. Y entonces esto empezamos a ver alguna lucha porque el talento empieza a ser escaso para estos grandes clústeres que se están desarrollando. En su momento Oaxaca, después Tamaulipas y en el norte de la República, ¿no? Actualmente nosotros desde Envision desarrollamos en Yucatán y bueno, ha sido muy bueno ponernos ahí, primero por el tipo de viento que tenemos y segundo porque a los técnicos o a la gente técnica le llama la atención poder vivir en una ciudad segura como lo es Mérida, ¿no? Esa sería mi aportación en estos momentos, ¿vale? Muy bien, Roberto, muchas gracias. Y bueno, Amado, con esta visión, pues prácticamente 360 en el clúster, donde
de acuerdo a la metodología triple hélice, gobierno, academia, empresas, bueno, pues, ¿cuál es tu perspectiva en este sentido sobre la optimización de operaciones en la industria? Por favor. Sí, cómo no, muchas gracias, Alejandro. Pues mira, nosotros vemos, en nuestro clúster participan 3 subsectores, como es el de hidrocarburos, petróleo y gas, electricidad y energías limpias, que entra obviamente energía solar y eólica. Vemos un entorno para propósitos de optimización de operaciones, vemos un entorno complejo, de alta incertidumbre. Creo que hay un elemento importante que está impactando, que es costos, alta inflación. Eso lo estamos viviendo yo creo que todas las empresas en los diferentes sectores. A lo largo de los últimos meses, yo diría que el último año incluso, a partir de la pandemia, pues cadenas de valor que se han interrumpido por falta de disponibilidad de ciertas materias primas. Eso ha sido más crítico, quizá más recientemente, a partir del conflicto bélico que tenemos entre Rusia y Ucrania, que le ha impactado, sin duda, al mercado energético. El precio del petróleo lo muestra todo, arriba de los $100 sin problema. El precio del gas, que había estado hace un año a niveles de $3 por millón de BTUs, pues se ha más que duplicado y ha llegado hasta niveles de más que del doble del nivel que teníamos hace un año. Entonces, esta disponibilidad de materias primas, no solamente obviamente vinculadas al sector de energía, sino a otros metales, insumos diferentes para la industria manufacturera, pues ha creado esta situación de cadenas de valor interrumpidas que están propiciando mayores precios, inflación. Acompañado este periodo posterior a la pandemia, como que hubo un rezago en infraestructura, mucho más evidente en regiones con menos recursos como la nuestra, que es una economía emergente, lo cual ha impactado a la infraestructura en logística, por hablar por ejemplo, de puertos. Ahorita se comentaba el tema de energía, sin duda, o sea, tenemos un rezago en energía. Nuestro sistema eléctrico nacional, pues apenas está, yo diría que colgado de alfileres en términos de la demanda de energía y en términos de la oferta de energía. Entonces estamos como que apenas con riesgos importantes de apagones. Creo que ahorita hablaban de Yucatán, pues ahí los han vivido últimamente. Pero yo creo que en todo el país hemos tenido situaciones de no continuidad de la parte de energía y probablemente en los próximos meses pudiéramos tener problemas mayores si nuestra dinámica económica crece. Entonces, pues, obviamente tenemos un reto ahí en términos de tener suficiente energía en cantidad, en calidad, y sin duda que sea amigable con el medio ambiente, ¿no? Que es uno de los retos globales que nos están estableciendo pues, el contexto de negocios global. Y pues para ello requerimos pues una mayor sofisticación para poder optimizar las operaciones ante contextos frecuentes de incertidumbre. Por un lado, shocks de demanda que hemos vivido, shocks de oferta, producto de factores externos, como ya mencionaba, en el caso de la pandemia, este factor bélico que lo tenemos presente y que amenaza al sector de gas, por ejemplo, los precios de gas y obviamente la disponibilidad hacia el cierre de este año, presentando pues alertas a las economías europeas, pero en general pues manda señales de precios más altos, ¿no? Y todo esto acompañado de gobiernos, que es una tendencia global, ¿no? O sea, gobiernos populistas en donde no se atiende las situaciones de mercado, se atienden mal las situaciones coyunturales con cuestiones ideológicas, que eso no solamente priva para el caso de México. Y bueno, pues todo esto nos genera un entorno, el estado actual es de reto para la optimización de operaciones, de qué hacer para lograr, pues al final de cuentas ser eficiente, ¿no? Reducir los costos. Y si ustedes se acuerdan de en la toma de decisiones,
pues pareciera que está en nuestras manos, ¿no? O sea, la parte de costos, que debiera ser una de las cosas más naturales, pero cuando tienes tantos efectos o tantos elementos de entorno externos, pues se convierte en todo un reto, ¿no? Y ahí yo creo que es parte del punto de los puntos que hay que abordar, ¿no? Tal cual, Amado, muchas gracias por esta introducción. Y sí, efectivamente, la siguiente dinámica del bloque de conversación es cómo incorporar proyectos de eficiencia energética o de alianzas para pues, tener la oferta requerida en la industria para el crecimiento planteado o esperado, ¿no? Una vez habiendo hecho esta pregunta, déjeme doy en lectura a una pregunta también para dejarla aquí abierta tanto para colegas de audiencia como para panelistas, quien decida dar su aportación. Una pregunta de Francisco Granados con respecto a la falta de información para los usuarios finales. ¿Se debe a una falta de regulación o a que no se cumple con las reglas vigentes? Esa es la pregunta que plantea. Gracias, Francisco, por hacerla. Y de igual manera invito a colegas de audiencia que puedan sumarse aquí a esta misma respuesta de Francisco, sus comentarios o alguna otra inquietud que quisieran compartir para enriquecer o seguir enriqueciendo esta misma charla. Bueno, pues entonces, Juan Carlos, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Cómo incorporar estos proyectos de eficiencia energética desde tu óptica en la industria? Adelante, por favor. Algo importante a mencionar es que el mayor riesgo que pueden tener las empresas en este punto es no llevar a cabo un proyecto orientado a la búsqueda de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque algo que tenemos certidumbre es que el precio de la energía está subiendo. Del 2018 al 2022 subió un 100% el costo energético en ciertas zonas. Y aquí lo importante es que la tendencia no va a cambiar, o sea, la tendencia va a seguir subiendo. Y el hecho que nosotros pospongamos los proyectos, pues obviamente nos vamos a ver afectados de una forma directa. Como complemento a los sistemas solares, tengo dos propuestas viables para implementar prácticamente en cualquier empresa, que se resume en el conocimiento de la energía, que ayudará a reducir el gasto energético, que sería el primero, y el segundo orientado al tema de la eficiencia en nuestro sistema energético en una empresa. Uno se refiere a los sistemas de visualización de energía en una planta que nos permiten administrar la energía de una forma proactiva. Al conocer el perfil de consumo y tener estos datos nos permite pues distribuir las cargas de energía de una forma más eficiente, donde podemos balancear y al mismo tiempo automatizar ciertos procesos. Adicionalmente, otra propuesta que va orientado en este aspecto es un sistema de respaldo de baterías, el cual cargamos este sistema en un horario base y descargamos en un horario punta. Esto tiene como efecto que evidentemente vamos a disminuir los picos de demanda y al mismo tiempo vamos a disminuir de forma importante los costos de transmisión que actualmente tenemos. Y nos va a permitir reducir desde un 18 hasta un 35% del costo de la tarifa con ciertas empresas, adicional al ahorro que se podría tener incorporando un proyecto de paneles. Entonces, este va orientado precisamente a empresas de alto consumo, pero es una solución que tenemos disponible y justamente en el tema de las garantías en cuestión de marcas, pues manejamos este tipo de soluciones que pueden ser atractivos en diferentes soluciones. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por dar esta aportación. Enrique, ¿cuál sería tu aportación desde el sector de hidrocarburos? Adelante. Bien, yo creo que todo el mundo que estamos en este contexto de lo que es la contaminación ambiental, entendemos que el uso de renovables es el camino para poder abatir el impacto que tiene en el medio ambiente el uso de combustibles fósiles. Sobre todo me refiero a la gasolina. En términos generales, Brasil hoy ocupa un papel preponderante en el uso de renovables. Sabemos que en Brasil más del 50% de la gasolina es etanol renovable, que es obtenido de caña de azúcar. De hecho, se utiliza o se vende el etanol directamente en las estaciones de servicio y prácticamente toda la gasolina tiene 27% de etanol
Cuando compras gasolina, pues prácticamente estás comprando 27% de etanol. En México íbamos por muy buen camino, con la NOM 016 modificada en junio de 2017, se permitió el uso del 10% de etanol, se empezó a proliferar el uso del E10 en México, pero lamentablemente con la decisión de la Suprema Corte de Justicia se revirtió esa aprobación en el año de 2020, dejando por fuera el 10% y volviendo al 5.8% que teníamos. Esto hace que pues, el mercado, pues prácticamente el gobierno sepultó por completo las posibilidades de un crecimiento de renovables de este tipo. Me refiero a renovables del tipo de siembra de caña de azúcar, y lo único que nos deja es la posibilidad de entrar a un nuevo mercado que podría ser renovables de energía solar y eólica, de lo que estamos hablando el día de hoy. Hay que reconocer que sin duda alguna la parte más contaminante del mundo son los combustibles. Se estima que en 2019 generaron más de 37,000 gigatoneladas de CO2, que es el 63% de las emisiones GEI correspondientes en ese año. Obviamente que esto hace que la G7, que se reunió recientemente, tomara la decisión que para 2050 se deben reducir 80% de las emisiones GEI. Obviamente será reemplazando combustibles fósiles de tipo carbón, de tipo gasolina, de petróleo, obviamente por algo más renovable. En este momento lo que estamos viviendo es un cambio dramático en lo que es el uso de combustibles. Es bien cierto que la energía eléctrica hoy por hoy es lo que predomina, es el solar y el eólico, y el costo hace posible la electrólisis de agua. Con esta electrólisis podemos obtener el hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde va a ser el camino o el parteaguas para comenzar a producir combustibles renovables que no sean necesariamente de cultivos. Ya en Chile se está poniendo la primera planta de lo que va a ser metanol, que es prácticamente la reacción de hidrógeno con CO2, y de ahí a hacer la gasolina renovable, que es la que se va a exportar en principio a Alemania, que es el que está pidiendo ese producto y que está invirtiendo, y después ir expandiendo esto al resto de América Latina. Nosotros esperamos que aquí en México tomemos con este impulso que nos está dando la inversión que va a venir a energías renovables, a apostar a este nuevo mercado que es producir la gasolina verde utilizando celdas solares y energía eólica. Así que no habrá que transmitir esa energía que se genere por sistemas solares y eólicos en las redes, sino más bien aprovecharla para convertirla en hidrógeno. El hidrógeno por sí puede sustituir al gas natural y a otros combustibles de forma directa. Eso es lo que yo creo. Muy bien, Enrique, muchas gracias por esta aportación, por incluso plantear la combinación de tecnologías al final del día para un bien común, un objetivo común, y no nada más por, digamos, una situación de ocurrencia, sino porque ya además es la conciencia que se vive en el día a día en los tomadores de decisiones de las organizaciones y de los países, afortunadamente. Bueno, pues entonces, ¿cuál sería en este sentido tu opinión, Roberto? ¿Cómo incorporar proyectos pues de eficiencia energética o para aumentar al final del día también esta capacidad de energía que es necesaria para el crecimiento de cualquier organización o región geográfica? Adelante, por favor. Sí, hoy para nosotros desde la industria eólica el principal reto que tenemos es cómo hacemos que nuestra energía llegue al consumidor final a través de CFE a los costos adecuados, independientemente de los PPAs que tenemos nosotros de acuerdo o acuerdos de venta de energía directo a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Una vez que estos no pueden o no nos consumen esa energía que o la perdemos o no la estamos logrando colocar fuera de un mercado spot porque el único medio que tenemos es CFE. Entonces, hoy para nosotros el principal reto es este, ¿no? Que se le dé una prioridad a las energías limpias en cuanto a la inyección de la misma a la red y que sea prioritariamente
energías limpias las que se estén inyectando esa red y no las energías a través de hidrocarburos, ¿no? Que salen más caras y que tienen mayores contaminantes, ¿no? Hoy para nosotros es el principal reto que tenemos, porque si esa energía la perdemos, todos sabemos que hoy el reto es como el storage, ¿no? O cómo la almacenas. Entonces, si bien el litio era una posibilidad, hoy ante las nuevas regulaciones en cuanto a cómo hacer la explotación del litio, limita también el que se pueda desarrollar esto dentro del país, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos nosotros nuestro principal reto para la optimización de costos y que obviamente al tener una mayor demanda, podemos optimizar los costos de la producción y tener una mayor continuidad, ¿no? Bien, bien, Roberto, muchas gracias. Amado, ¿cuál sería tu perspectiva con esta visión integral que tienes desde el clúster? Adelante. Claro, Alejandro, pues mira, nosotros vemos, yo creo que a raíz desde 2020, a partir de la pandemia, esta pregunta es, yo creo que clave, cómo incorporar este tipo de proyectos de eficiencia, de uso de energía renovable, de tecnologías asociadas a la industria. Lo que hemos hecho nosotros es que a partir del parón económico, que fue un shock de demanda, al final la economía se detuvo. En este periodo de tiempo, pues cuando ves una situación adversa, y no solamente en el caso del sector de energía, que fue una pandemia de salud, sino también tuvimos una pandemia, yo diría que regulatoria, otro efecto negativo en el sector energético. Vivimos varias pandemias en el sector energético. Y en ese sentido lo que nos llevó es a crear cosas nuevas. Entonces nosotros lo que hicimos fue, creamos nuevos comités de trabajo asociados a los temas de emprendimiento, asociados a los temas de innovación, y en particular algo que le llamamos Energía 4.0. Energía 4.0 está basado en lo que es Industria 4.0. Entonces esto nos lleva a la parte de tecnologías. Básicamente nos ha mostrado que el emprendimiento asociado a la innovación en eficiencia energética se ha orientado primordialmente al empleo de tecnologías asociadas a lo que conocemos como Energía 4.0. Y estas energías, esta parte de Energía 4.0 que está vinculada a lo que es Industria 4.0, pero aplicado al sector energético, pues vemos el uso de tendencias tecnológicas como Machine Learning, Data Analytics, Internet de las Cosas, inteligencia artificial. Y vemos en los proyectos de emprendimiento que han surgido en los últimos 2 años, que están muy vinculados a estas tecnologías y todas orientadas a la parte de eficiencia. Lo que comentaba Juan Carlos es más que una realidad. O sea, me sorprendió que hace 2 años hubiera proyectos de empresas pequeñas, startups, manejando algoritmos para trabajar con los datos y ver dónde están esos picos y valles de precio de energía, y entonces en ese sentido meter baterías o no para reducir los costos, ¿no? Entonces ese no es un ejemplo que, como se me comentaba ahorita, que ya se ha vuelto, pues yo creo que generalizado. Aquí la innovación está en el algoritmo que manejes. Pero al final, pues todas esas tendencias tecnológicas, inclusive incluyendo Internet de las Cosas, pues ha hecho que el empleo de esas tecnologías generen beneficios a la hora de hacer un uso más eficiente de los recursos. Y sin duda uno de ellos es el tema de energía. Un uso más eficiente de la energía sin duda ahorita representa un elemento que te permite competir, te permite reducir costos, te permite amortiguar las condiciones que se están viviendo en el mercado en general. Y bueno, en este caso en particular, en estas tecnologías, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo es primero capacitar a las empresas. El clúster energético de Nuevo León reúne como a 70 empresas en 3 subsectores. Y lo que estamos haciendo ahorita es capacitar en estos temas, aterrizar el uso de esas tecnologías en las empresas para que las puedan implementar para producir primordialmente ahorros y reducción de costos. Y a partir de aquí, producir soluciones energéticas, no solamente para el sector de energía, sino para todos los otros sectores que hacen uso intensivo en energía. Por decirte, el sector automotriz, el sector acerero, el sector de electrodomésticos, industria aeroespacial, etcétera, brindarles soluciones. Entonces nosotros nos hemos
ido por esa vía y bueno, pues es todo un reto asimilar y traducirlo en soluciones, pero como comentaba ahorita, hay empresas, para mi sorpresa, en emprendimiento en un sector que es intensivo en capital, y sin embargo ves empresas, startups que están haciendo innovaciones interesantes para atender este punto de eficiencias, ¿no? No, muchas gracias, Amado. Más es el camino, ¿no? Es el camino. Ya los gobiernos, las políticas de las mismas empresas transnacionales, que son las que de alguna manera pues van en avanzada en diferentes decisiones de disrupción o de adopción de tecnologías, pues son las que marcan e impulsan este tipo de iniciativas, ¿no? Gracias por compartirlo. Y bueno, pues vámonos al tercer bloque, que la verdad es que se ha vuelto mi bloque preferido por las diferentes conversaciones de las otras industrias, cómo mitigar costos al final del día desde mi perspectiva, ya sea como líder de capital humano, como líder comercial, como líder de operaciones, cómo hacerlo ante la realidad y ya que viene introduciendo ustedes, ¿no? Guerra, tasas de interés aumentando, lo cual hace más difícil el financiamiento de cierto tipo de proyectos que son altos o intensivos en capital, inflación, esas situaciones, bueno, desde nuestra perspectiva, ¿cómo hacer esa mitigación de costos, ¿no? Entonces les hago esa pregunta y al mismo tiempo invito a Alberto, Aldo, Aníbal, Carlos, bueno, hay varios Carlos por allá, César, Cintia, Edith, Manuel, Francisco, Gerardo, Gontran, Fernando, Jessica, Juan, Katia, Leonardo, Leopoldo, Lilia, Luis, Pedro, Roberto, Sixto, Sochi, por mencionar algunos colegas que están en la audiencia. ¿Cuál es su perspectiva? Por favor, bienvenidos a la conversación. Está el chat, que es el mecanismo de comunicación para conocer sus aportaciones, para también seguir enriqueciendo esta sesión, incluso con algunas consultas que podrán llegar a realizar. Bien, pues Juan Carlos, ¿cómo hacerlo? Eres el líder comercial en una empresa de industria energética ante este contexto. Por favor, ¿cuál es tu aportación para mitigar esta alza de costos que se observa en la industria? Gracias. Lo voy a manejar desde dos perspectivas. Uno, como empresa, teniendo en cuenta que uno de los principales riesgos que afrontamos es el hecho de que no tenemos información suficiente al momento de evaluar los proyectos, pues desde la perspectiva de empresa, algo importante es que cada empresa que quiera desarrollar un proyecto defina los objetivos estratégicos del proyecto que quiere desarrollar. Asimismo, vea las tecnologías que hay disponibles, la alternativa que resulte más conveniente para la empresa en cuestión de inversión y ahorro, recibir las propuestas y algo importante y clave, porque aquí la parte medular es cómo validamos la experiencia de esos participantes. Hay regulaciones en el mercado que te dicen que debes de seguir tal cual procedimiento, pero en realidad lo que tenemos que hacer es cómo con la información que tenemos podemos ayudar a que elevemos el nivel de los participantes con los cuales estamos llevando. Y eso nos lleva a que justamente como empresa hagamos esa validación. O sea, un proyecto que se esté presentando, pues justamente tomar referencias de un proyecto, hablar con la empresa que hizo el proyecto y justamente validar cuál fue la experiencia. O sea, cada quien puede vender y hacer una presentación, pero la validación de la experiencia es fundamental, que tenga procesos de construcción y certificaciones. Y al momento de hacer el análisis comparativo que incluya la parte técnica, la justificación del diseño que está utilizando, el tema económico, el respaldo financiero que cuenta el participante, porque estamos hablando que surgen muchas empresas en el mercado, hay 2,000, 2,200 instaladores y de esos 500 que quebraron el año pasado y otros 600 se crearon en este año. Y es justamente porque hay empresas que están, no tienen la experiencia, no tienen el soporte y pues obviamente es el riesgo que corremos, pero en la medida que pongamos esos candados como empresa, pues podemos tener una mejor decisión al momento de tomar este proyecto, sobre todo las garantías y el tiempo de ejecución para hacer que un proyecto se convierta rentable en lugar que nos ocasione pérdidas. Entonces, esta cuestión es desde la perspectiva de empresa, cómo podemos anticipar para poder en cierta forma hacerlo. Porque una de las problemáticas que he encontrado en el tema de desarrollo de empresas, de proyectos que están haciendo las empresas medianas, incluso las grandes que tienen el área de sustentabilidad, es que en ocasiones
las personas responsables no tienen esa experiencia, ese conocimiento. Entonces, pues justamente es algo que como empresa tienes que estar consciente y al momento de comprar, pues necesitamos informarnos. La forma de minimizar los riesgos en la operación de proyectos, pues está en conocer a las empresas que serán responsables de ejecutar el proyecto. Hay empresas que dan asesoría para hacer esta validación, este acompañamiento, y pues que se pueden acercar para que justamente puedan validarlo desde el proyecto. Eso es desde la perspectiva de empresa. Respecto al tema de cómo ayudar en este proceso a los participantes o jugadores, hablo de los instaladores, pues justamente algo de lo que desarrollamos en este proceso es justamente el capacitarlos en el sentido de ya las prácticas que conocemos en los proyectos que estamos manejando, es cómo pueden ellos presentar los proyectos en el tema comercial, en el tema financiero, en el tema de los procesos, cómo tienen que presentarlos, el acompañamiento en la parte de cómo hacer los diseños. O sea, son muy buenos instalando, pero la parte de la presentación es la parte donde nosotros estamos apoyando y que justamente es importante para poder ser congruente con la buena calidad de instalación y presentarlo de forma correcta a los usuarios finales para que tengan ese conocimiento. Gracias. Bien, Juan Carlos, muchas gracias. Y bueno, por favor, Enrique, ¿cuál sería tu perspectiva como líder de organización y que como punta de lanza también incentivando este tipo de iniciativas por el bien del planeta? Bien, en nuestro sector lamentablemente no hay mucho que hacer para reducir los costos porque nuestro mayor impacto es el precio de los combustibles. Lamentablemente en este sector estamos en una subida y bajada de precios que normalmente cuando no hay subsidio hace que la utilidad que ganaste en un periodo como ese invierno la tengas que usar para cubrir los costos de la gasolina que viene en verano. Afortunadamente para México, ahorita con el subsidio no pasa eso, sin embargo, sí se han subido los costos de la estación de servicio en la medida de que el margen o el descuento que tenían antes ya no lo tienen. Hoy prácticamente tienen que comprar el combustible en condiciones prácticamente de menor margen de utilidad. Entonces, la solución para poder mitigar esta alza de costos es hacer lo que han hecho en otros países que ya viven este escenario, que es diversificarse, o sea, poner tiendas de autoservicio para que el ingreso que ganan con esta tienda sea suficientemente alto y les permita reducir con eso el impacto del costo del combustible. Esto ya empezamos a ver aquí en este mercado. Si ustedes pueden observar, cada día que pasa hay más tiendas de autoservicios interesadas en poner estaciones de servicio. Lo hacen más que ganar dinero, lo hacen para atraer a los clientes. No importa para ellos que no ganen, lo que importa es que traigan los clientes y los clientes ya consuman más productos en la tienda de autoservicio. Lamentablemente el mexicano no tenemos esa mentalidad, pero debemos pensar que si queremos que nuestro negocio sobreviva, tenemos que adaptarnos a las condiciones nuevas de mercado, que es ofrecer más servicios, entre ellos, por ejemplo, las celdas solares que puedan usarse para cargar los automóviles eléctricos, ofrecer también servicios como el que va a venir, que es hidrógeno verde, combustible también usado para algunas celdas eléctricas de autos que son a base de hidrógeno, y así por el estilo, una diversificación total de la estación de servicio. Bien, muy bien, Enrique, muchas gracias. Y bueno, gracias también por acá, colegas Carlos, Francisco, Hernando, que están haciendo aportaciones muy interesantes en el chat. Ahorita daremos lectura y de igual forma, Roberto, pues preguntarte cómo mitigar costos desde tu perspectiva como líder de capital humano, entendiendo incluso por acá, nos mencionaban en el chat que se observa incluso un déficit de personal también capacitado en la producción en el sector energético y petrolero. Pero por favor, ¿cuál es tu visión, Roberto? Adelante. Sí, comparto ese punto de vista. Definitivamente, como mencionaba al inicio de la charla, en algún momento no contábamos
con el personal experto en las tecnologías de energía eólica, valga la redundancia. Entonces tuvimos que ir por el desarrollo de este personal, la capacitación. Hoy creo que estamos con un muy buen nivel, al menos en la industria eólica, en cuanto a técnicos especializados. Mencionaba yo que hoy empezamos a tener ya inclusive expertos en ciertas materias, en particular de todo lo que tiene que ver con nuestra tecnología. Actualmente nosotros lo que estamos utilizando son desarrollo de softwares que nos permiten anticiparnos ante la vida útil de ciertos componentes en base a estadísticos, en base a análisis de datos, y esto permite que los mantenimientos sean más planeados, tengamos una mejor cadena de suministro para componentes, porque no es fácil tener todos los componentes. Entonces, tenemos históricos que nos han permitido ser más eficientes en esa parte de mantenimiento, ya que parar una turbina para hacer un cambio de un componente mayor tiene un costo muy alto por simple y sencillamente por dejar de producir esa energía. Entonces, hoy nos hemos vuelto más eficientes en ese tema gracias a los softwares que hemos desarrollado en casa, que nos permiten anticipar, ya sea por vida útil o por algunas señales que puedan mandar estos componentes, tanto eléctricos, electrónicos o mecánicos, de desgaste, y en base a esto hacer mantenimientos preventivos en lugar de correctivos. Es la manera en la que hemos actualmente buscando hacer más eficientes nuestros procesos, ¿no? Tanto en la parte humana como en la parte de operaciones, ¿no? No, muy bien, y muy alineado con lo que decía Amado, ¿no? Con la ayuda de la tecnología, lo decía también Juan Carlos, el mismo Enrique. Pues bien, Amado, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Cuál es esta visión para mitigar estos alza de costos que se observan en la industria? Por favor. Sí, cómo no. Mira, Alejandro y bueno, y al panel, nosotros lo que hemos visto es que sin duda, y creo que se ha mencionado varias veces, la parte de la capacitación. O sea, creo que para mitigar los costos necesitamos capacitarnos en estas nuevas tendencias tecnológicas. No todas las empresas tienen un dominio completo de todas las tendencias que hemos mencionado. Y creo que esto es importante. Yo lo acompañaría, aparte de esa capacitación, de un plan de capacitación formal, profundo, en temas de Internet de las Cosas, Machine Learning, Data Analytics, inteligencia artificial, en fin, lo que aplique, como se mencionaba, a la realidad de cada subsector y de cada empresa. Yo lo acompañaría de promover la innovación abierta en conjunto con el emprendimiento dentro de la organización para encontrar una mejor forma de hacer las cosas. En el tema energético en particular, pues sin duda, esa mejor forma de hacer las cosas debe estar abierto a una matriz energética amplia. La realidad que estamos viviendo ahorita de incertidumbre probablemente sea coyuntural si lo vemos en un espacio de largo plazo, pero este conflicto bélico, lo que acabamos de pasar con la pandemia, que todavía no se ha ido, por cierto, o sea, ahí está, al final nos lleva a que necesitamos estar abiertos al uso o al empleo de diferentes fuentes de energía. Estar abiertos a una mezcla de insumos, como ya se está haciendo. O sea, Valle Europa está regresando en parte a carbón por necesidad. Pero habría que estar abiertos a carbón, gas, la parte eléctrica basada, pues sin duda lo ideal sería que fueran energías renovables, pero la coyuntura lo está complicando, ¿no? Y sin duda la parte de generación solar distribuida, que es una alternativa para muchas de las empresas pequeñas, medianas. Ahorita, en el caso de México, por su parte regulatoria. Yo creo aquí que las empresas grandes, sin duda, deben de tener áreas de investigación y desarrollo, pero cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, tratar de atender esta alza en costos es complejo. Pero algo que se puede hacer es promover esta innovación abierta y emprendimiento dentro de la organización para emplear estas tecnologías a través de una capacitación adecuada y orientarla a proyectos que te ayuden a eficientizar el uso de energía, a pesar del entorno regulatorio que tenemos en el país. Entonces, yo creo que la combinación es
emprendimiento hacia adentro de la organización bajo una visión de innovación abierta y asociado a tendencias tecnológicas que te ayuden a eficientizar. De acuerdo, muy bien, ¿no? Y además, muy de la mano porque nos abres ya la conversación al tema de innovación y cómo adoptar esa innovación dentro de las organizaciones donde sí existen, digamos, una parte de la industria, ¿no? Que es muy tradicional, ¿no? Que tiene pues esa historia, y hay otras que apenas están en pleno desarrollo y descubrimiento, ¿no? Ya hablan del tema de hidrógeno, aunque no es nuevo, ¿no? No, como tal, pero sí, digamos, estas primeras pruebas que se están haciendo ya, digamos, a una escala mayor. Y además, la verdad es que Carlos Sánchez, agradecido con todos los comentarios, si tienen la oportunidad de verlos, hay temas bien interesantes desde lo que considera él que son fuentes de energía renovables, pone un alto y una perspectiva interesante sobre la dependencia que se tiene con Estados Unidos, con los ductos, los suministro, los días que hacen, digamos, desde el conocimiento, desde la experiencia que tiene la información, entiendo que tiene que, son pocos días, digamos, como de reservas para mantener la energía que suministra por parte de Estados Unidos, el ROI, el retorno de inversión de diferentes fuentes de energía. La verdad es que, gracias, Carlos, igual déjame la oportunidad de buscarte después de esta sesión para incorporar todos estos elementos que amablemente nos compartes, y la verdad es que son varios que no me gustaría tampoco pasarla rápida y no darle la importancia que merece. Pero si alguno de los colegas panelistas puede tomar alguno de estos conceptos en su participación final, se los agradeceríamos. Pues bueno, bien, vamos a cómo incorporar ya en estos minutos finales de la charla, cuáles son esas recomendaciones, Juan Carlos, colegas como tú que están en el área de la industria de energías, que eres líder comercial, que entiendes la problemática de la adopción de estas tecnologías, quizá más disruptivas. ¿Cuáles son esos consejos que le darías a las organizaciones, a colegas como tú, para tener o abrazar esa innovación dentro de su ADN como corporación? Por favor, adelante, tus comentarios finales, Juan Carlos. Sí, gracias. Creo que gran parte de la solución está en el poder hacer la integración, el hacer el vínculo entre los diferentes actores que estamos participando, que nos permita pues justamente el hacer la promoción de este tipo de fuentes, pero al mismo tiempo el contribuir a cumplir los objetivos de forma clara. Hay muchas empresas que no están conscientes, por ejemplo, de los beneficios económicos, de los beneficios fiscales que tiene estos proyectos. Ahora estamos hablando de que proyectos que antes tenían un retorno de inversión de 8 años, ahora estamos hablando que podemos conseguir 2 años o menos retorno de inversión en una inversión, complementando con el tema de los beneficios fiscales. Pues justamente es una inversión que en los próximos 12 meses podemos hacer deducible esta alternativa. Y esa es la cuestión de que muchos empresarios, muchos directores desconocen de este tipo de incentivos que existen, y también las mismas empresas financieras no se acercan de forma adecuada con las empresas, y lo que tenemos que hacer es justamente el poder hacer una integración en el sentido de que podamos descifrar el mensaje y comunicarlo de forma efectiva para identificar a los posibles usuarios de este tipo de beneficios. Este tipo de integración que también se puede dar con este tipo de foros, con este tipo de incentivos que informen a las empresas de la alternativa que es este uso de energías. Normalmente en el tema de inversión, las empresas, la primera opción para tomar la decisión es el reducir costos, el siguiente es innovación, y hasta el quinto lugar está el tema del tema sustentable. Y piensan que bueno, es una alternativa, pero lo ven en un quinto nivel, cuando en realidad el hacer un proyecto de energía renovable es sustentable y puede ayudar a reducir
y cumplir con los objetivos de otro tipo de inversiones. O sea, en realidad es sustentable con el tema de inversión porque con los mismos ahorros se pagan este tipo de proyectos. Las mejores decisiones se toman con información oportuna y pues una gran parte de esta integración con los panelistas es justamente que se pueda hacer este vínculo en el sentido de cómo podemos ofrecer y ayudar a que se desarrollen este tipo de proyectos de forma masiva, que cuenten sus experiencias. Hay muchas empresas que están contentas de contar sus experiencias y pues justamente el que podamos contribuir en que esto se lleve a cabo de forma eficiente. Evidentemente, es algo que se tiene que poner dentro de la estrategia de la dirección de la empresa como un pilar y que justamente pues, nos lleve a ver cuáles son los aspectos de valor y cómo podemos contribuir a cumplir con ese objetivo. Muy bien, Juan Carlos, pues muchas gracias, agradecidos por todas estas aportaciones. Y bien, Enrique, como líder de organización, ¿qué consejo le darías a otros líderes para que abracen la innovación dentro de la industria? Por favor. Bueno, definitivamente con el objetivo planteado de reducir la contaminación ambiental, debemos reconocer que nos estamos encaminando a la disrupción del mercado de combustibles fósiles y con ello a una disrupción tecnológica. Aunque el auto eléctrico sigue siendo considerado el camino a seguir, debido a su costo inconveniente para recargarlo, en el corto y mediano plazo no podrán reemplazar el auto convencional. Hay que reconocer que debemos reconocer también que el objetivo es reducir la contaminación de por lo menos el 80% de las emisiones GEIS emitidas en el 2019. Y esto nos lleva como consecuencia a buscar los combustibles renovables. Yo pienso que definitivamente la situación hoy por hoy debe ser enfocada a eso, con producir combustibles verdes. Debemos reconocer que aunque haya un 30% más de automóviles eléctricos, seguiránse produciendo alrededor de 1.500 millones de automóviles combustibles y el objetivo deberá ser que esa gasolina que consuman los autos sea de carácter ecológico o renovable. Este tipo de productos son obviamente aunados a lo que estamos viendo en eólicos. Entonces nuestra recomendación es debemos enfocarnos hacia el hidrógeno verde, nos dé puerta de salida para producir los combustibles renovables que estamos buscando. Definitivamente yo sí veo que ya para 2023 ya empezará a surgir este tipo de combustibles renovables que debemos hacerle atención y espacio a través de las modificaciones de la NOM 016, cree que regula la calidad de los combustibles. Todavía en México seguimos muy atrasados y si no damos velocidad a ese tipo de regulaciones, vamos a demorar la inversión que pudiera venir a México, que debe ser una inversión única en su clase por el objetivo planteado por el G7, que es invertir 600,000 millones de dólares en esta región de América Latina, y a México lo ponen como número 1 con casi 300,000 millones de dólares. Entonces, no perdamos la oportunidad y la visión que hay, que es invertir en energía renovable, hacer hidrógeno verde, y esta es la recomendación, igual que en nuestro tipo de gasolinas. Gracias, Alejandro. Muy bien, Enrique. Gracias por estos datos, ¿no? Que nos abren, que nos dan luz para los caminos que deberíamos estar transitando hoy en día como líderes de organización. Y luego, sobre todo, en el tema de hidrocarburos, donde también pones en la balanza muy bien pues el tema de autos eléctricos, ¿no? Si es o no el camino a seguir, ¿no? Cada uno seguramente tendrá sus opiniones. Gracias por compartirlo. Bien, pues continuamos con Roberto. ¿Cuáles serían tus impresiones finales, tus consejos finales a líderes de capital humano para abrazar la innovación dentro de la industria energética? Por favor, adelante, Roberto. Bueno, definitivamente
nosotros apostamos al desarrollo de esta industria desde Envision. Creemos firmemente en proyectos que tenemos aún en México y en toda la región. Y pues bueno, invertir en comprar energía renovable siempre va a ser más barato mientras la regulación lo permita. Al menos en estos momentos la producción sigue siendo más económica, ¿no? Y pues bueno, invitarlos a que busquen tener este tipo de proyectos, ya sea eólico, solar, hidrógeno, el que sea. Creo que es inclusive una parte de responsabilidad social como empresa el que vayamos cambiando nuestros procesos a este tipo de energías en la región de Latinoamérica, ¿no? Bien, Roberto, muchas gracias. Amado, te toca cerrar este rico panel con muchas aportaciones también en chat, con varias preguntas también ahí pendientes, pero que, bueno, tomaremos esta información también de base para, por supuesto, las siguientes conversaciones que se generarán. Por favor, adelante, Amado, ¿cuál sería tu visión sobre la incorporación de innovación en la industria? Gracias, sí, claro. Yo creo que, bueno, sin duda, yo creo que el consejo en ese sentido, para impulsar procesos de innovación, para impulsar proyectos disruptivos en la industria, pues yo lo visualizo retomando pues el tema anterior. Yo lo veo por el lado de conformar modelos de emprendimiento dentro de la organización. Siempre los vemos, por ejemplo, nosotros en el clúster hemos creado un modelo de emprendimiento para promover startups, pero lo vemos como un ecosistema donde participan más de 70 empresas. Pero este mismo modelo se puede aplicar dentro de la empresa y tratar de promover innovación en las diferentes áreas de la organización, ¿sí? Independientemente de si está en el sector de hidrocarburos, electricidad, energías renovables, en fin. Y este modelo de emprendimiento implica que hay que promover un espíritu de emprendimiento y de innovación dentro de la empresa en cada una de las áreas. Esto implicaría aplicar tu propio modelo de emprendimiento dentro de la organización, entendiendo que es fundamental crear capital estratégico. ¿Qué es el capital estratégico? El que una empresa sabe exactamente a dónde va y sabe el camino concreto, específico, paso a paso para cómo llegar allá. Y ese punto en el futuro que tiene claro la empresa y sabe cómo va a llegar a él, en eso consiste el capital estratégico. Y para ver a futuro tienes que estar visualizando tendencias de futuro, como algunas que se mencionaban ahorita, como el caso del hidrógeno verde, por ejemplo. Hay que entender que la empresa tiene que estar inserta en una nueva cadena de valor. La nueva cadena de valor no inicia con el proceso de producción, con el diseño del producto, no. Empieza desde antes, desde la invención. Entonces, habrá empresas que puedan tener áreas de investigación y desarrollo y puedan entrar en ese proceso de invención. Habrá otras que no pueden entrar en la invención, pero pueden entrar en innovación y hacer uso de las tecnologías. Porque no es la tecnología per se, sino es el uso de la tecnología lo que te permite encontrar soluciones y encontrar esta ingeniería de posibilidades para crear nuevos productos y servicios dentro de la organización y entonces ser verdaderamente disruptivo. Entonces, haciendo uso de la tecnología, ver tu ingeniería de posibilidades, creando tu capital estratégico, que significa cómo te ves en los próximos 10, 20 años, y tener un plan claro de qué es lo que vas a hacer, impregnando a tu organización de ese espíritu de emprendimiento y ese espíritu de innovación. Sin duda esto requiere otro tipo de liderazgo, no es el tradicional. Los nuevos CEOs, directores generales de las compañías, tienen que ser gente que esté dispuesta a jugar, a prueba y error, a cómo se hacen las invenciones, ¿no? Va a haber varios fracasos, va a haber uno que va a funcionar. Y ese tipo de liderazgo no es tan frecuente. Ese tipo de liderazgo es que requieren las organizaciones hoy en día, que se pregunten constantemente, what if? ¿Qué sucede si hago las cosas diferentes? ¿Qué sucede si utilizo esta tecnología combinada con esta otra tecnología para eficientizar este proceso o reducir los costos? Entonces, esto lo tienes que impregnar dentro de la organización y esa sería mi principal recomendación. Cómo incorporar modelos de emprendimiento y de innovación dentro de la compañía.